quizás por su condición de diputado y al mismo tiempo de empresario, Eduardo Gómez Sigala sea una de las personas más indicadas para responder al planteamiento hecho en el día de ayer por el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, quien amenaza a los propietarios de empresas de intervenirlas y de estatizarlas o de confiscarlas en caso de que paren la producción. Es decir, en el caso de que se produzca un paro económico, que es lo que está por detrás de su amenaza. Pero yo le preguntaría a Eduardo, ¿está eso fraguándose de la manera en como lo plantea Diosdado Cabello? ¿O es, como dirían los españoles, un farol? Bueno, tú sabes que el gobierno utiliza lo que sabe que va a ocurrir para tratar de crear algún tipo de conflicto. El gobierno sabe que se está paralizando el país y lo saben porque son ellos los responsables de esa paralización. O sea, hay un paro espontáneo de muchas empresas. Hay un paro que está ocurriendo. ¿Por qué? Bueno, porque no hay, puede ser que haya una materia prima, pero no hay material de empaque. ¿Quién produce el empaque? Pequibén. ¿Quién entrega el material de aluminio para el empaque? Sidor. ¿Quién produce todo lo que es los materiales de sintéticos? El gobierno. Y esas empresas están desabasteciendo el mercado, Ahora, si están desabasteciendo el mercado, ¿es porque están paralizadas o están semiparalizadas? Porque están semiparalizadas, porque la incompetencia y la corrupción, cuando se manejan conjuntamente, producen esos resultados, y porque saben que no hay dólares, aunque el ministro diga que sí los hay, no hay dólares, que las ofertas que están haciendo semanalmente son más que insuficientes, que ninguna empresa puede funcionar esperando que a ver si este lunes o el próximo lunes para hacer un pedido, a ver si me toca. Entonces eso te está llevando a una paralización, más la conflictividad laboral, que también es un factor al que el gobierno no atiende, que ha llevado a que muchas empresas se paralicen. ¿Empresas del Estado? No, del Estado muchas, y del sector privado también están en ese proceso. Tenemos unos casos emblemáticos, pero es que además el gobierno sabe que cuando llegue el mes de diciembre y ahora hay que obligar al cumplimiento de las vacaciones, no se pueden pagar, hay que tomarse las vacaciones y además agregar el 24, el 31 y los días acumulados por años de servicio, probablemente la paralización de muchas de estas empresas sea de un mes, de un poco más de ese tiempo. Entonces vamos a entrar en enero tarde, lo que quiere decir que si el mercado viene desabastecido el primer trimestre del año que viene, además de la falta de recursos, porque el gobierno va a gastar con motivo de la campaña electoral, la falta de recursos, de divisas, de materias primas, nos prevé o nos anticipa un primer trimestre a la que el gobierno ya lo debe tener realmente soñando con pesadillas, porque va a ser un trimestre realmente negro para el país. Ahora, si estamos hablando de escasez, de desabastecimiento y de falta de dólares, que es lo que alimenta el mercado y la demanda de productos y de bienes, lo que está planteado para el año que viene es prácticamente entonces no es el colapso. Bueno, es que eso está planteado desde hace mucho tiempo con las políticas que van llevando. Lo que pasa es que cuando los gobiernos se dedican solamente a gastar, a endeudarse y a seguir gastando, bueno, eso es, el colapso llega. ¿Lo puedes alargar un poco más? Por supuesto. Probablemente lo puedes extender, puedes lograr estirar un poco, endeudarte un poquito más, algún recurso de último minuto. Pero ahí está, con el dólar a 95, con el petróleo a 95, con un ingreso petrolero como el que han tenido, ya no han podido hacer más cosas y el presupuesto este año está previsto en endeudamiento y recaudación fiscal. Y la pregunta es, ¿recaudación fiscal a quién? ¿Al ciudadano que está empobrecido? ¿A las empresas que cada vez producen menos? Realmente es una fantasía lo que están haciendo. Ahora, con el si el presupuesto. dólar, el precio del barril está girando alrededor de los $100, ¿por qué hay escasez de dólares? ¿Dónde están esos dólares? ¿Qué destino tienen? Bueno, hay muchos destinos fuera del país, destinos de países que se han beneficiado de esto, destinos de vivir de las importaciones. Este es un país que pasó de 13.000 millones de importaciones a casi 60.000 millones en importaciones. Está destinado a los negocios que hacen las personas allegadas al gobierno con la corrupción. Ahora, sin embargo, las importaciones de alimentos no superan los 10.000 millones de dólares anuales. Bueno. Es decir, que es perfectamente, es evidente que es posible suplir esa necesidad con cantidades que todavía el gobierno dispone de ellas.
¿por qué entonces hay escasez de alimentos? Porque no es suficiente, porque tendrían que importar mucho más para poder abastecer el mercado. Porque es que la paralización de la producción interna es de tal magnitud que el gobierno tendría que seguir importando en dimensiones mucho más elevadas de las que están gastando y no hay los dólares para hacerlo. Pero es que las importaciones han llegado a esas magnitudes porque aquí el gran negocio alrededor del gobierno es el negocio de obtener dólares preferenciales. No hay otra actividad que para el gobierno sea más... Es decir, que más... buena parte de los dólares que se destinan a las importaciones, por ejemplo, de alimentos, se van en corrupción. Bueno, por supuesto, ahí está en el caso de Pudreval y todos los casos que este gobierno, por supuesto, no investiga, pero que han sido denunciados. Mira, las deformaciones macroeconómicas, la mala gestión, la incompetencia del gobierno, es lo que produce unos resultados como los que señalan este cuadro. Mire, aquí está este cuadro que dice control de precios, inflación y escasez. Bueno, este cuadro señala los países que han tomado la política de regular y controlar y tratar de intervenir a las empresas, no solamente las que ellos manejan, que ya de por sí es un deterioro en todas las empresas que ellos han venido manejando, sino también en todas las empresas que operan en el país. Y fíjense el resultado, el crecimiento para este año en Venezuela es el más bajo de todo. En Venezuela estamos hablando de un crecimiento cercano al 2%, mientras el resto de los países de la región están entre el 4 y el 10%. El resto de los países de la región. Pero lo más delicado aquí, mire, el cuadro de la inflación. Aquí lo estamos poniendo de una manera conservadora en 45%, porque además son cifras de la FAO, del CEPAL, la fuente para estos datos. La inflación que le sigue es la de Argentina con el 11%. El resto de los países de la región están en inflación entre el 8, el 6, el 2, el 3%. Es decir, que esos países tienen una inflación anual que tenemos nosotros apenas en un mes. Exactamente, exactamente. Y mira lo más delicado, el índice de escasez. La escasez en Venezuela está en el 21%, que eso también está incrementándose de una manera acelerada. ¿Qué significa eso? ¿El 21% del Producto Interno Bruto? Exactamente, que de la demanda, que de los requerimientos y de las necesidades, tú tienes un 21% de escasez. En el resto de los países, en Argentina, está en el 10% y es el que nos sigue, que también está empezando a dar señales de una deformación en materia económica. Pero el resto de la región, inclusive esos países que se han beneficiado de los negocios de Venezuela, del financiamiento de Venezuela, de las importaciones hacia Venezuela, están prácticamente en un índice del 5%. ¿Qué quiere decir? Que estas variables no son solamente por tener o no los recursos, porque Venezuela los ha tenido, es un problema de gestión, un problema del modelo económico, un modelo económico donde no se respeta la propiedad privada, donde no hay inversiones, donde el derecho de las personas no está protegido por la ley, sino que se manipula la ley, donde estamos hablando de un país que se ha intervenido por parte del Estado a la mayoría de las empresas que hoy están arruinadas. Por eso el gobierno ya no está amenazando tanto, fíjense, que con que vamos a intervenir, porque saben de su incompetencia, saben que tomar empresas significa arruinarla, como el caso de Diana, como el Lácteos Los Santos, como Osidor, como toda esta empresa. Lo que pasa es que a veces se interviene sin confiscar. Claro. Y el daño puede ser menor, pero lo existe también. No, es decir, hay una intervención en Polar, por ejemplo. Es que cuando el gobierno decide cuáles son los alimentos que deben dirigirse a dónde, es decir, cuando elaboran las guías de distribución, están interviniendo en los negocios, en los asuntos internos de una compañía. No es Polar, es toda la economía venezolana. Aquí no hay empresa a la que el gobierno no le diga de dónde va a sacar la materia prima, por supuesto los dólares, le fije los precios, le defina los empaques, les determine la guía de movilización, como tú lo señalas. Es decir, yo como empresa no puedo decir, bueno, yo ahora quiero incrementar mi mercado en Portuguesa, sino que si el gobierno dice que eso va para el Zulia, va para el Zulia. Entonces yo no tengo estrategias de mercadeo, estrategias de comercialización, desabastezco arbitrariamente porque el gobierno le conviene tener a una población donde está haciendo alguna actividad, mandar los productos para allá y desabastecer a otra, o si es un gobernante que no les gusta, entonces le debilitan la distribución de productos alimenticios o de bienes de cualquier naturaleza. Entonces es una economía totalmente intervenida a la que las empresas tienen que dedicarse a atender las demandas del Estado y no a producir cada vez mejor. Al principio de este gobierno, es decir, en abril, mayo de este mismo año,
el presidente Maduro dio algunas señales de acercamiento a los empresarios y de incorporarlos pues al aumento de la productividad. ¿Qué pasó con eso? ¿Por qué de repente torció el Nada, tema? no pasa nada, porque eso siempre, cuando los gobiernos están en dificultades, tratan de establecer estos puentes. Ahora sí voy a cambiar, pero no, la política es exactamente la misma, el modelo es exactamente la misma. Ellos no creen en la propiedad privada, es la ideología del comunismo, de la intervención, de la regulación y de los controles. Este gobierno, las únicas respuestas que ha tenido con Chávez, con Maduro, ha sido intervención, control, regulaciones y por supuesto Ahora, importar. eso nos indica entonces que el gobierno no piensa rectificar, sino piensa precisamente profundizar este tipo de políticas económicas que nos están condenando a la situación que ya vivimos. Y por eso el colapso inminente. De allí el colapso y de allí entonces que la solución no es ya de carácter económico, sino de carácter político. Así es. Bueno, y por eso yo estoy convencido de que en algún momento vamos a tener que sentarnos en la Asamblea Nacional a evaluar esos escenarios, a evaluar la gobernabilidad, a evaluar las bases para darle salida al país para los próximos años, y eso tiene que pasar por un escenario que es el de la Asamblea Nacional, indudablemente. Es el escenario por el cual estas cosas se tienen que plantear frente a una crisis a la que han llevado al país a una situación que puede ser El candidato muy Capriles delicada. dice que las elecciones municipales son providenciales en el sentido de que si bien no tienen como misión la de indicar un cambio de gobierno, sí de alguna manera pueden servir de catalizador para que la gente sienta que se puede impulsar un cambio a partir de una decisión nacional en torno a los resultados electorales. ¿Tú crees eso también? Bueno, yo creo que es fundamental porque, es más, te puedo decir que en mi otra experiencia en actividad política yo fui concejal cuando tenía 24 años en Barquisimeto, así que yo fui electo concejal en las primeras elecciones municipales y sé la importancia que tiene para una comunidad el ser concejal, el ser alcalde, pero siempre y cuando tenga los recursos. Por eso la importancia no es votar por una tendencia, por un movimiento, sino identificar bien a las personas que van a saber gerenciarle sus recursos en la comunidad. Así que es una decisión, por supuesto, muy importante. Pero lo más importante es que es una orientación al país de cuál es la tendencia que el país está llevando. Eso no me cabe la menor duda. Yo estoy convencido que el país va a entender que requiere unos cambios de fondo y que no son matices. No ¿Y eso son se puede pequeños. hacer a partir de los resultados de unas elecciones electorales, de unas elecciones municipales? Eso puede ayudar porque es que no Considerando que la oposición va a ganar y que va a ganar de manera contundente. pero va a ganar y el escenario nacional va a ser un escenario determinado que va a obligar a hacer una revisión y una evaluación de lo que puede ocurrir en el país. A partir de esa evaluación, ¿cómo se iría a un cambio de modelo? Bueno, a través Un cambio de modelo implica, en este caso, un cambio de gobierno. un cambio de dirección, por supuesto, y puede haber escenarios que están planteados en la Constitución y que se debatan en la Asamblea Nacional. Yo los dejo abiertos, pero yo estoy seguro que la Asamblea Nacional, siempre dentro de ese marco, hay espacio para este tipo de análisis, este tipo de definiciones. Sin embargo, hay rumores cada vez más intensos sobre la posibilidad de que el gobierno intente suspender o aplazar indefinidamente las elecciones municipales. Esa sería una demostración de la gravedad del asunto. Eso anticiparía los eventos. Eso lo que hace es corroborar que el escenario es sumamente grave. Y probablemente hay algunos que están aferrados al poder que quieran utilizar esa instancia de generar un estado de excepción, un estado en el cual puedan tomar esas medidas. No lo sé. Yo espero que no. Yo espero que no, porque la Constitución nos da unos espacios y yo creo que el debate en el seno de la Asamblea Nacional puede producir resultados bastante mejores para el país y para los venezolanos. ¿Cómo se puede esperar un cambio de actitud y de políticas a partir de la Asamblea Nacional si esta institución está en manos del chavismo y lo que hace es responder a los intereses políticos de la clase dirigente? Bueno, porque tendrán que entender ellos que son los causantes de esta coyuntura y que tendrán que plantearse un escenario distinto. Es obvio que hasta ahora no han querido, piensan que manejándose como lo han hecho, sin plantear la posibilidad de debates, de abrir el escenario, de hacer la verdadera política, que es la de respeto, integración, diálogo, la participación, bueno, se vean forzados por las circunstancias, por la realidad. No creo que sea un cambio de dirección que venga simplemente por una iniciativa de ellos, es por una realidad que están palpando en el país que los va a obligar a llevar a ese escenario, a tener
que plantearse posibilidades distintas en las cuales, por supuesto, para eso se requiere la participación de nuestra fracción y del resto de lo que representamos en el país. Eduardo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, un placer. Y a ustedes les decimos hasta mañana.